compartir pantalla. Ok. Bien. La última clase habíamos dejado pendiente un ejercicio de encuentro, ¿sí? Así se llaman este tipo de ejercicios, donde hay dos personas que corren a distintas velocidades y podrían encontrarse o no, no, no lo sabemos. Sospechamos que sí, pero hay que demostrarlo. Entonces, les recuerdo, se trataba de dos personas, ¿cierto? Dos corredores, ¿cierto? Uno aquí y el otro que estaba con una ventaja, ¿cierto? El corredor 1, ¿cierto? Estaba a, vamos a llamarle aquí, corredor 1, corredor 2, ¿cierto? El corredor 2 está en 0, ¿cierto? Y el corredor 1 está a 2 kilómetros, ¿cierto? Digamos, con ventaja, ¿no? Parte con ventaja. Entonces ambos corren hacia allá. Esta es la velocidad V2, ¿cierto? Y esta es la velocidad V1. V1 era 30 kilómetros hora y V2 era V2 era 60 kilómetros por hora, o sea, el doble. ¿Sí? Entonces, la pregunta era muy simple. Si el corredor 2 alcanzará al corredor 1 en algún momento. Ok, disculpen que tenía un poquito de tos, mucha alergia. Ya, entonces, ¿cómo determinamos si el corredor 2 lo alcanza el 1? ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos discutido que intuitivamente nosotros, digamos, sospechamos que sí lo alcanza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corredor 2 parte con una velocidad que es el doble que la del corredor 1. Entonces, esto significa que si bien el corredor 1 tiene ventaja, ¿cierto? Y aparte con 2 kilómetros de adelantado, el corredor 2, como va más rápido, en algún momento va a alcanzarlo, ¿bien? Y después le va a superar. Entonces, la pregunta es, bueno, si lo alcanza, entonces, ¿a qué distancia y en qué momento lo alcanza? ¿Ah? Entonces, para eso ya tenemos que empezar a meter numeritos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero
lo primero que se debe hacer es un sistema de referencia. ¿Eh? Todos los problemas que se hacen en física tienen que tener un sistema de referencia, porque si tú no refieres a nada, tiempo cero y posición cero, todos los cálculos que hagas no van a tener ningún sentido, ¿sí? Porque cuando hablas de posición, tú dices, bueno, distancia respecto al origen, ¿ya? El origen lo estableces tú. Y si hablas de tiempos, tienes que decir, bueno, ¿en qué momento comencé yo a contar el cero? ¿Ya? ¿En qué momento puse mi reloj en cero? Y respecto a ese momento, entonces todos los tiempos empiezan a ser referidos. ¿Bien? Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestro origen y nuestro tiempo igual a cero? ¿Mm? Bueno, nuestro origen, ¿cierto? Está acá, aquí. Aquí está el x igual a cero, ¿sí? Este sería como el eje X, ¿no? Sería el eje X, ¿ya? Entonces, donde está el corredor 2 es x igual a cero. Por lo tanto, el corredor 1 estaría aquí a 2 kilómetros de él, ¿no? Desde él. Y el tiempo igual a cero comenzaría a contar, ¿cierto? Cuando el corredor 2, ¿cierto? Comienza a correr. En ese mismo momento el corredor 1 también, ¿sí? Es como el momento del disparo cuando comienzan las competencias olímpicas y disparan, entonces en ese momento el t igual a cero, ¿sí? Cuando los corredores comienzan a correr. Ya, entonces ese sería nuestro sistema de referencia y nuestro tiempo igual a cero. ¿Ya? El segundo paso que hay que hacer para poder cuantificar, ¿cierto? Y descubrir en qué momento estos dos corredores se encuentran, tenemos que escribir las ecuaciones de itinerario para cada uno, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, para el movimiento rectilíneo uniforme, este es un movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de itinerario de lo que sea que estemos estudiando, un corredor, una persona, lo que sea, un auto, lo que sea, ¿cierto? Tiene la forma general, ¿cierto? De la velocidad por el tiempo más la ventaja, que le llamamos siempre x sub 0. ¿Eh? Esta es la ventaja. ¿Eh? Esa es la forma general, ¿de acuerdo? Entonces ahora es muy fácil darse cuenta cuál es la ecuación de itinerario de 1 y de 2, el corredor 1 y corredor 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque conocemos ambas velocidades, ¿cierto? Y conocemos ambas posiciones iniciales o ventajas, ¿no? Entonces, escribamos la ecuación de itinerario para el corredor 1. ¿Ya? Bueno, esto será la velocidad de 1 por el tiempo. ¿Ya? El tiempo, no se le pone tiempo 1, ¿ya? El tiempo es el tiempo igual para todos, ¿de acuerdo? Así que es tiempo, ¿no? Más, ¿cierto? La ventaja de 1. Y lo mismo, ¿cierto? Para el corredor 2. Por el tiempo, ¿cierto? Más la ventaja 2. ¿Vale? Entonces, haga más espacio aquí. Entonces, ahora, bueno, ¿cuánto vale la velocidad 1? La velocidad del corredor 1 es 30 kilómetros por hora. Entonces, colocamos aquí 30. Vamos, estamos en kilómetros hora, ¿vale? Es decir, tenemos que decir en alguna parte, tú tienes que escribir ahí en alguna parte que las distancias se miden en kilómetros y los tiempos se miden en horas. ¿Bien? Así que no es necesario que usted le coloque aquí 30 kilómetros hora, ¿cierto? Por el tiempo, no. Uno dice nomás en qué se miden las distancias y los tiempos y después colocas 30t, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Más la ventaja de 1. ¿Ya? 1 tiene una ventaja, como ya dijimos, de 2 kilómetros, así que 2 no. ¿Sí? 2. Tiene una ventaja de 2 kilómetros. ¿Cuál será el x2? Bueno, el x2 de t, ¿cierto? Va a ser
va a ser, ¿cuál es la velocidad 2? La velocidad 2 es 60 kilómetros por hora, así que sería 60 por el mismo t, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja Es es 0. 0, bien, correcto. Así que Pero, profe, no se multiplica. ¿Es sumar? la ventaja, claro, sería así. Ya. Claro, pero no la vamos a poner porque más 0 es como colocar nada, así que la dejamos así, ¿no? ¿Sí? Lo que se multiplica es la velocidad por el tiempo. ¿Mm? Ya, entonces ahí tenemos los dos, digamos, ya, con eso ya tenemos listo. O sea, cualquier cosa que nosotros queramos saber sobre estos corredores, de lo que va a ocurrir con ellos, lo vamos a sacar de aquí, ¿ya? De estas dos ecuaciones muy sencillas que están acá. Entonces ahora viene la pregunta de oro, digamos. La pregunta del millón es, si es que se encuentran, ¿dónde y cuándo lo hacen? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo, digamos, le pregunto, ¿ya?, a estas dos ecuaciones que tengo aquí, que son las ecuaciones de itinerario de cada uno de los corredores, ¿cómo les pregunto el momento en que se encuentran? ¿Ya? ¿Cómo le digo a estas ecuaciones que los corredores se encontraron? ¿Ya? Uno como que pregunta eso, ¿no? Uno dice, ya, digámosle las ecuaciones, o digamos, supongamos que estos corredores se encuentran, uno puede pensar así, y que las ecuaciones me van a devolver, me van a dar una respuesta. Si esa respuesta que me dan las ecuaciones es una cosa absurda, significa que los corredores no se encuentran, ¿sí? Si yo parto diciendo, es como lo que nosotros partimos con el método científico, ¿no? Si yo parto con una hipótesis que es falsa, o sea, si efectivamente, supongamos, efectivamente que los corredores no se encuentran, ¿ya? En este caso sí se van a encontrar, pero supongamos que no se encuentran, ¿ya? Entonces yo parto diciendo, forzando una cosa que es falsa. Entonces las ecuaciones me van a responder con una cosa que también es falsa, con un absurdo, ¿sí? Entonces ahí yo deduciría, realmente no se encuentran. Pero esta vez yo estoy sospechando que sí se encuentran. Entonces voy a decir, ok, voy a suponer que se encuentran. Entonces, si es así, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en el momento del encuentro? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el momento del encuentro? Entonces, a ver, vamos a suponer que aquí está el x igual a 0, ¿cierto? Ya pasó un cierto tiempo que no conozco, y justo supongamos que los dos corredores se encontraron. O sea, uno está ahí justo aquí al lado del otro, justo encima, digamos, ¿ya? Justo ahí. O sea, están en una posición, ¿ya? Ambos, ¿cierto? Vamos a llamar E del encuentro, así, X del encuentro, ¿sí? Ambos, en ese momento, ambos están, aquí los dibujé uno al lado del otro, porque se los dibujo encima no sé nada, pero están juntos, ¿ya? Entonces, en ese momento del encuentro, ambos corredores tienen la misma distancia, ¿cierto?, respecto de nuestro origen, ¿sí? Aquí está nuestro origen, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo me doy cuenta inmediatamente es que cuando estos dos corredores se encuentran, va a ocurrir que x1 tiene que ser igual a x2 y tiene que ser igual a una cierta x, que es la x que yo denominé, ¿cierto?, x del encuentro, así, con una e abajo, ¿ya? Y que no conozco, pero lo que sí sé es que son iguales en ese momento. Son iguales, ¿sí? En el momento en que los dos están juntos, ambos distan los mismos kilómetros desde el cero, ¿sí? Eso es bastante, se puede imaginar fácilmente, ¿verdad? Entonces, con esa información, yo digo, entonces, ¿qué pasaría si yo les digo las ecuaciones? Ya, fíjense aquí, que que las dos x son iguales, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, o sea que esto tiene que ser igual a esto. O sea que eso tiene que ser igual a eso. O sea que 30t más 2 tiene que ser igual a 60t. ¿Ok?
Entonces, fíjese aquí lo que yo acabo de hacer. Estoy forzando que las dos posiciones, estas dos, sean iguales. Lo estoy forzando y lo forcé aquí, ¿sí? Con este signo igual. ¿Ya? Entonces, en ese momento, en el momento en que estas dos cosas son iguales, ese tiempo no es cualquier tiempo, es el tiempo del encuentro, ¿sí? Es el tiempo donde se encuentran, que tampoco conozco, pero sé que es el tiempo del encuentro. Entonces le pongo una etiqueta. Por ejemplo, le puedo poner T del encuentro, aquí T del encuentro. ¿Sí? Le puedo poner una E porque no es cualquier tiempo, no es un tiempo suelto T cualquiera, es un tiempo específico, ¿ya? Es el tiempo del encuentro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer espacio aquí. Y fíjense que lo que yo tengo ahora es una ecuación sencillísima de primer grado, ¿cierto? Que está aquí, donde puedo despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este 30t lo puedo pasar para allá restando, ¿cierto? Me va a quedar 60t menos 30t son 30t, ¿cierto? 30t del encuentro igual a 2. ¿Sí? Igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, el t del encuentro va a ser 2 dividido por 30. O sea que va a ser 1 dividido por 15. Horas. ¿Ya? Recuérdense que estamos en horas. Horas. 1 dividido por 15 horas es un decimal, ¿cierto? 0,0 y algo. En ese momento se encuentran los corredores. ¿No? ¿Y a qué distancia se encuentran? Bueno, ahora que tengo el tiempo, puedo introducir este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones de itinerario. Cualquiera. Me da la misma posición, porque ya supuse al principio que son las mismas, ¿no? Impuse que son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, reemplacemos en la ecuación de itinerario, en la que nosotros queramos. ¿Eh? Por ejemplo, no sé, la 2. La 2 creo que era así, 60t, era así, ¿no? La 2, porque no tenía ventaja la 2. Entonces, ahora la x del encuentro, ¿cierto? Va a ser, sabemos que es x2, ¿cierto? Y además es x1, eso sabemos, y eso va a ser 60t. 60t del encuentro. No cualquier t del encuentro, ¿cierto? O sea que, si yo reemplazo ahora t del encuentro, recuerden que uno partido por 15 horas, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? El x del encuentro va a ser 60, ¿cierto? Por 1 partido por 15. ¿Cuánto es eso? 4. 15 por 4, 60. 60 kilómetros. O sea, 4 kilómetros, perdón. 4 kilómetros. O sea, a los 4 kilómetros exactos, se cuentan estos dos corredores. ¿Sí? Y en el momento 1 partido por 15 horas, ¿ya? 1 partido por 15 horas, que es un par de minutos, ¿cierto? Estos dos corredores se encuentran a los 4 kilómetros, desde el origen. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, se puede obtener cualquier cosa desde la ecuación de itinerario. ¿Ya? Ahora, pues si se lo está preguntando, ¿qué hubiera pasado si hubiera reemplazado la otra ecuación, en la primera? En la ecuación, en la primera ecuación. ¿Cuánto decía la primera? A ver, la primera decía, era 30t, ¿cierto? 30t más 2. Más 2 era. Hubiera dado lo mismo. Si hubiéramos reemplazado x1, ¿cierto? Si hubiéramos reemplazado el t por 1 partido por 15, que es el tiempo del encuentro, sería 30 por 1 partido por 15, ¿cierto? Más 2. ¿Ya? Y 30 partido por 15 es 2. Más 2 son 4.
4 kilómetros. O sea, da lo mismo, ¿te fijas? Da lo mismo. Puedes reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, en x1 y en x2. Es como lo que hace con un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones normal, usual, matemático. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta, profe. ¿Sí? ¿Ninguna? ¿No hay dudas? No. Vale, ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ya que tiene que ver con gráficos. Recuerden que nosotros ya vimos gráficos posición-tiempo. Vamos a ver un gráfico aquí, posición-tiempo. Les voy a dar este gráfico. Aquí va a ser tiempo, posición. Ya. Y vamos a... Bueno, aquí falta la etiqueta de las unidades. Vamos a decir que aquí se miden en metros y los tiempos en segundos. Los tiempos en segundos. Entonces, miren la gráfica que les voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar aquí 5, ¿ya? Y acá vamos a poner 3, 6, de aquí 7. 8. Ya. A ver, este es un ejercicio, digamos, práctico, ¿ya? Tipo prueba, digamos, ¿ya? Entonces, ¿ya? Dado el siguiente gráfico, posición-tiempo, ¿ya? Ahí está toda la información que uno necesita. Entonces, yo podría preguntarte, eh, describa en palabras, la posición, digamos, el itinerario, ¿cierto? De este móvil que describe, ¿cierto? Esta gráfica en el tiempo, ¿ya? Vale decir, en t igual a 0 dónde está, si en algún momento se devuelve, o qué sé yo, toda la historia, digamos, ¿ya? Describa la historia del móvil, digamos, ¿ya? Entonces, voy a darle unos minutos para que lo piensen y luego lo hacemos. Como ejercicio, como ejercicio.
¿Aló, aló? Ah, no, pensé que estaba silenciado. O sea que se había equivocado. ¿Venía a No, hacer dale, una pregunta específica dígame. del gráfico? Vamos allá al gráfico. Ya. No, o sea, le digo si había una pregunta específica para resolver ese gráfico. La distancia o no me pregunto nada. Todo. Por ejemplo, ¿dónde están en qué lugar está en t igual a 0? ¿Qué es lo que pasa entre 3 y 6? ¿Qué es lo que pasa entre 6 y 8? Eso, así como es como contar la historia del móvil. ¿Mm? ¿Qué podrías decir tú en palabras? Partiendo por t igual a 0. O sea, de partida, ¿dónde está el móvil cuando t igual a 0? Delante me estabas hablando, que no bajé a buscar algo, por eso que quizás no te escuché, sorry. Ya, a ver, partamos por la pregunta más simple. ¿Dónde está el móvil cuando t igual a 0? ¿En qué posición está? ¿En qué posición? Cuando el t es igual a 0. Ujú, sí. Espere, profe, que los perros no. No Como hay en problema, no te preocupes. el 2, 3, 1,5. Está en menos 2. Bueno, aquí ya, esta gráfica llega aquí justo a menos 2. O sea, está en menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, primero, lo primero que antes de seguir, quiero aclarar que a veces los alumnos se confunden porque ven una gráfica, digamos, en 2 dimensiones y que imaginan que el movimiento es en 2 dimensiones, como así, ¿ya? Pero no, este es un movimiento unidimensional, ¿ya? Esto podemos imaginar aquí, podemos imaginar el eje X, ¿cierto? Y este movimiento es en una dimensión, eso es todo, en una dimensión, ¿ya? Lo que hace esta gráfica es mostrarte dónde está el móvil dado un cierto tiempo, ¿ya? En un cierto tiempo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en t igual a 0, el móvil está en menos 2. ¿Ya? ¿Qué significa que sea negativo? Significa que está a la izquierda del 0. O sea, está antes del origen, digamos, ¿no? Entonces está ahí. En t igual a 0 está ahí. ¿Bien? Ya. Después el tiempo comienza a pasar. Por ejemplo, aquí el 1, ¿cierto? El 1, el 2, ¿cierto? Y el tiempo comienza a pasar. ¿Qué ocurre? Comienza a haber una gráfica, esta, ¿cierto? Pero esta gráfica, si tú te fijas, tiene una pendiente. Es una línea recta, ¿no? Es una línea recta con una pendiente, lo que vimos en la clase pasada. ¿Y esa pendiente es positiva o negativa? Positiva. Positiva. Excelente. Y si la pendiente es positiva, ¿qué significa? Acuérdate que la pendiente, nosotros vimos que era la velocidad en un gráfico XT, como este. Por lo tanto, nosotros sabemos que entre t igual a 0 y t igual a 3, que representa toda esta gráfica, ¿cierto? Hasta aquí nomás, lo que pasa para allá es otro cuento. Hasta aquí nomás es un movimiento con velocidad positiva, ¿sí? Simplemente, y no tengo que hacer ningún cálculo, ¿te fijas? Solamente mirando la gráfica y mirando que es una pendiente positiva, y digo, ajá, entonces la velocidad es positiva. No me interesa cuánto es la velocidad, cuánto es su valor. A mí lo que me interesa es que sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque si es positiva, significa que se mueve hacia la derecha, ¿no? Se aleja del origen. Y si se fuera negativa, por ejemplo, si fuera así, ¿cierto? El móvil se mueve hacia la izquierda, ¿sí? O sea, ¿quién te dice que lo que te dice el signo de la velocidad es, si es positivo, a la derecha, negativo hacia la izquierda, se acabó, ¿de acuerdo? Entonces,
nosotros estamos seguros que entre t igual a 0 y entre t igual a 3 segundos, ¿cierto? ¿Cierto? Este es el 3 segundos, aquí, el móvil se mueve hacia la derecha, ¿sí? O sea, que en 0 está acá y se mueve hacia acá, ¿cierto? Durante 3 segundos. Fíjate que en algún punto acá, entre 0 y 3, podría ser, supongamos, no sé, el 1, ¿ya? En este punto, supongamos que sea 1, el móvil llegó a 0, a x igual a 0. O sea, en 1 está aquí, llegó al origen. Y siguió después del origen, o sea, se fue del origen, pasó de largo del origen, ¿cierto? Y se quedó aquí en 3 metros, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y fue hacia la derecha, insisto, porque se fue con velocidad positiva, porque la pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Por eso que hice tanto énfasis yo en el concepto de pendiente. Ya, ¿qué es lo que pasa entre t igual a 3 y t igual a 6 segundos? ¿Qué es lo que ocurre con el móvil? ¿Está en reposo o Está en mantiene? reposo. Correcto, está en reposo, está en reposo. ¿Por qué sabemos que está en reposo? Fíjate, por ejemplo, pongamos aquí que sea el 4. Para t igual a 3, la posición del móvil es 5 metros. Para 4, es 5 metros. Para 5, supongamos que este 5, es 5 metros. Para 5,5, 5 metros. ¿Se fijan? Entonces, a medida que pasa el tiempo, estoy hablando solamente de este intervalo, entre 3 y 6, ¿cierto? El móvil está en la misma posición, que en este caso es 5 metros. Por lo tanto, está quieto, ¿ya? O sea que entre 3, ¿cierto? Entre t igual... Aquí me equivoqué. Este no es 3, este es 5. Es 5 metros. Aquí. Hasta aquí llegó, ¿ya? Y se quedó en 5 metros durante 3 segundos, ¿no? Porque de 3, 4, 5, ¿cierto? 6. En esos 3 segundos se quedó quieto, no hizo nada, porque su posición siguió siendo 5. ¿Eh? Vale. ¿Qué pasa? Aquí se pone interesante. Entre 6 y 8 segundos. Vamos a colocar aquí de otro color el... Vamos a colocar aquí. Ahí. No puedo cambiar de color. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa en ese intervalo? ¿No? Ahí. ¿Qué es lo que pasa en ese intervalo? El móvil ya no está en reposo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se devuelve? Se devuelve, ¿ya? ¿Y por qué crees que se devuelve? ¿Cuál es el argumento? Porque los metros se reducen. Ya, ok. Una forma de verlo, claro, una forma de verlo, ¿cierto? Es que tú, claro, por ejemplo, en 7 acá, va a llegar a una distancia menor que 5. Claro, entonces ahí eso te está indicando, ¿cierto? Que a medida que te acercas al 8, los tiempos, los X empiezan a ser más chicas, ¿no? Hasta llegar al 0. O sea, claramente se está acercando al origen. Claramente, ya. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo es la velocidad? Me refiero a positiva o negativa, entre 6 y 8. ¿Visto Supongo que sería negativa si la pendiente, o sea, si la pendiente es negativa sería negativa. Claro, 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 exactamente. La pendiente claramente es negativa porque está inclinada así. Y una pendiente negativa significa una velocidad negativa. Y eso obviamente implica que el móvil se está devolviendo, como tú dijiste, ¿cierto? Entonces, ahí está digamos, la forma de interpretar estos gráficos. ¿Te fijas que es muy, muy simple? Y entonces, desde 5
a partir del segundo 6, ¿cierto? El móvil comienza a moverse a una velocidad que no me interesa cuánto vale, simplemente me interesa que es negativa. Y se devuelve al origen, ¡pum! Y se queda ahí en 8. Y hasta ahí no va a llegar el gráfico, no sabemos qué dice después. ¿De acuerdo? O sea, entre 0 y 8 segundos. Bien. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ya. Ok. Una. Ok. ¿Otro ejemplo? Para que hagamos harto ejercicio y nos acostumbremos a esto. Y esto es pura práctica. Ok, entonces, hagamos otro. Ay, no, que sea blanco. Sí. Ay, no veo. Ya, ya, yo me ojeo aquí. Ah, no, tengo una mejor idea. Tengo un problema aquí que tengo de una prueba. Creo que fue una prueba antigua. A ver, vamos a verlo. Era sobre unos corredores. A ver si... acá. Aquí está. ¿Ya? Esta es una prueba que se tomó un tiempo, no sé, un par de años atrás, no me acuerdo. Aquí está, este problemita. ¿Ya? Dice, dos vehículos tienen la siguiente ecuación de itinerario. Cinemática, o algunos le llaman ecuaciones cinemáticas. ¿Ya? Fíjense, x1 igual a 5000 más 500t. Y x2, 1000t. ¿Ya? Donde la distancia se mide en metros y los tiempos se miden en segundos. ¿De acuerdo? Entonces no tengo que andar colocando cada rato metros partido por segundo, ¿ya? Salvo en el resultado final. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo te pregunte por una velocidad o una posición, tú tienes que colocarle su unidad, pero al final del cálculo, no entre el cálculo, ¿ya? No a través del cálculo. La pregunta es muy simple. ¿Se lograrán encontrar estos vehículos? Y si es así, encuentra el tiempo y la distancia a la cual estos se encontrarían, ¿no? En un gráfico XT, ojo, en un gráfico X, fíjese, X versus T, ¿ya? Este es B, así, este versus, ¿ya? Como X contra T, ¿ya? O XT simplemente, ¿ya? Es un gráfico XT. Dibuje las curvas correspondientes a los dos módulos y también el punto de encuentro, si lo hubiera, ¿ya? Entonces, te dejo este ejercicio para que lo hagas ahora y luego lo hago yo, ¿de acuerdo? Como ejercicio, porque tenía este preparado, eh, como ya hice uno de encuentro, entonces a ver si lo pueden hacer solos. ¿Ya? Entonces, voy a estar aquí, háganlo nomás, cualquier cosa me pregunta.
Ya. ¿Salió o no salió? No ¿Cuál supe es? cómo interpretarlo. Pero igual que el que hicimos, pues. A ver. Voy a intentar verlo aquí. Mm, tenemos. Oye, este color no me gusta. A ver si puedo cambiar de color. Ahí está. Ya. Entonces, X1 es 5000.
Voy a quedar sin espacio. Sin espacio. X1 igual 5000 más 500 T. Y X2 es 1000 T. ¿Cierto? Ya, entonces, lo primero que uno se da cuenta aquí, ¿cierto? Y si yo miro estas dos ecuaciones de itinerario, me doy cuenta de que las velocidades, ¿cuáles son? La velocidad de uno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la velocidad de uno? Del corredor 1. Acuérdese que todo X tiene esta forma. Más X0. ¿Cuál es el B del X1? O sea, el que va multiplicando a la T. Ese es el B, el que va multiplicando a la T. ¿Cuál es el que va multiplicando a la T de X1? 500. 500. Por lo tanto, la velocidad del corredor 1 es 500 metros partido por segundo. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de 2? 1000. 1000 metros partido por segundo. ¿Cuál es la ventaja o el X sub 0 de 1? 5000. 5000 metros. 5000 metros. ¿Eh? ¿Cuál es la ventaja de X2, el corredor 2? Asumo que sería 0. Es cero, correcto. ¿Ya? Entonces, o sea que está en el origen, digamos. ¿Ya? Entonces X1 parte con una ventaja grande de 5000 metros. Pero, una vez más, si usted se fija, al igual que en el caso anterior, el corredor 2, que está en el origen, ¿cierto? Está en desventaja, por decirlo así, corre a 1000 metros partido por segundo, mientras que el corredor 1, que está lejos con ventaja, corre nada más que a 500 metros partido por segundo, o sea que a la mitad de la velocidad. Por lo tanto, sospechamos, ¿ya? Sospechamos que estos dos corredores podrían encontrarse. Supongamos que el corredor 2, en vez de correr a 1000, corra a 100 kilómetros por hora, o sea, a 100 metros partido por segundo, digo. ¿Alcanzará el corredor 2? Nunca. Nunca, nunca lo alcanzará, nunca. Porque el corredor 1, digo, está con ventaja de 5000 metros. Y el corredor 2, si más encima está con desventaja y más encima va más lento, nunca lo va a alcanzar, jamás, jamás. Nunca va a haber un punto de encuentro, nunca. ¿Ya? Pero en este caso sí lo habrá. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pero tenemos que demostrarlo. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo que hicimos, el mismo razonamiento que hicimos delante. En el punto del encuentro, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el punto del encuentro? Ocurre esto. Esta es la magia. Que las dos X son iguales. Siempre es igual. Por lo tanto, yo igualo estas dos cosas. Digo, bueno, 5000, voy a rayar aquí encima, no. 5000 más 500, ¿cierto? T tiene que ser igual a 1000T. ¿Ya? Y recordemos que este T no es cualquier T, es el T del encuentro. ¿Ya? A ver, resuélvete esa ecuación y dime cuánto te da. ¿Cuánto te da T del encuentro? Es una ecuación muy simple. Dale.
¿Ya? ¿Salió? ¿Cuánto dio usted del encuentro? ¿Todavía no? Es dividido, ¿verdad? ¿Qué cosa? Después, cuando uno suma 5.000 más 5.500. Cuando uno suma 5. Claro, al final tienes que dividir, po. O sea, ahí tienes que juntar las t primero. Entonces, podría pasar esta, podría pasarlo para allá, restando. Claro, entonces te va a quedar 1000t menos 500t. Eso va a ser igual a 5000. Y ahí después tendrías que pasar dividiendo ese 500. Media 0,1, pero no sé si está bien. A ver, veamos. Veamos. Vamos a ver. Bueno, si yo tiro este para acá, ¿cierto? Te va a quedar aquí. A este lado te va a quedar 5000, ¿cierto? Que es este. Igual a 1000t, ¿cierto? Menos 500t. O sea, 1000 menos 500 son 500. 500t del encuentro, ¿no? Por lo tanto, el t del encuentro va a ser los 5000 dividido por 500. Se te dan los dos ceros y te queda 10. ¿cuánto queda? 10. 10. Miguel es al revés. Claro, te ha quedado 0, tanto. TE sería 10. Claro, 10, ¿qué? 10 segundos. ¿Te fijas? Entonces, al final, ¿te fijas? Al final sí le ponemos la. Tiene que ir esto, ¿ya? Tiene que ir porque si no, no va a tener todo el puntaje en la prueba. Ya tienes que tener el tiempo, digamos, la unidad del resultado final. ¿De acuerdo? O sea que a los 10 segundos se encuentra. Eso está claro. ¿Mm? Ahora, ¿en qué posición se encuentra? Como ya habíamos dicho recién, ¿cierto? Tú, ahora que ya tienes el tiempo, ya estás listo. Tú dices, bueno, ahora que tengo el tiempo del encuentro, puedo reemplazarlo, voy a guardar aquí, 10 segundos, lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones de itinerario x1 o x2. Cualquiera de ellas te va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida? Reemplazo en la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Esa. Por lo tanto, el x del encuentro, así le vamos a llamar, va a ser 1000 por t. ¿Pero qué t? El t del encuentro. Vamos a colocar así, 1000 por t del encuentro. O sea, el x del encuentro va a ser 1000 por 10. O sea, va a ser 10.000. Y ahí le colocas la unidad al final, ojo, metros. ¿Sí? O sea, la conclusión es que estos dos corredores, transcurridos 10 segundos desde el disparo inicial, desde t igual a 0, se encuentran a los 10.000 metros. ¿Mm? Esa es digamos,
a colocar aquí 10.000 metros. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, fíjate en la parte B, lo que te preguntan. Te dicen que en un gráfico, ¿ya? En un gráfico XT, usted grafique estas dos curvas, ¿no? Entonces, en un gráfico común, ¿no es cierto? XT, tú grafiques las curvas. Entonces, fíjate, el primer corredor, ¿no es cierto? Tiene velocidad 500 y una ventaja de 5.000, ¿ya? La velocidad 500 es positiva, por supuesto, así que y parte en 5.000, por lo tanto yo podría dibujarla como así. Este sería 5.000, ese punto. Ahora, usted quizás va a decir, pero ¿cómo voy a saber cuán inclinada tiene que ser esta recta? No tiene que saberlo, esto es un esquema nomás, no tiene que ser exacto, ¿de acuerdo? No tiene que ser exacto, es solamente un esquema, ¿no? Digamos, aproximado, ¿ya? Entonces yo podría decir que es como así, ¿no? Ya, entonces este sería el X1, ¿bien? Ahora, fíjese, el corredor 2 no tiene ventaja, perdón, así, bien digo, el corredor 2 no tiene ventaja, o sea que parte aquí, en el origen, ¿no? Pero su velocidad es 1.000, ¿ya? O sea, que es el doble de grande. Pero recuerde que la velocidad es equivalente matemáticamente a la pendiente de la recta. Por lo tanto, el corredor 2 debe tener una pendiente el doble que la del corredor 1. Si el corredor 1 tiene una pendiente así, el corredor 2 debe tener una pendiente más inclinada. Acuérdense que más pendiente, más inclinada, más tirado hacia el eje X, ¿no? Por lo tanto, el corredor 2, perdón, parte del origen y tiene una pendiente mucho mayor, de hecho el doble de mayor. Una cosa así, es un esquema, ¿ya? Y entonces usted se da cuenta de que aquí en este punto, aquí, estas dos se cortan, ¿ya? Estas dos rectas se cortan. Y adivine qué, en este punto donde se cortan es el punto del encuentro. Entonces, este T del encuentro serían 10 segundos, ya lo calculamos, ahí está. Y su correspondiente X, que ya lo calculamos, serían 10.000 metros. ¿Bien? Es un esquema, insisto, no tiene que ser exacto, ni escala, ni nada. Es un esquema sencillo, nomás que muestra, ¿cierto? Porque por eso este problema era para saber si el alumno entendía que cuando hay un encuentro, esto se puede interpretar geométricamente como dos rectas que se cortan en este punto. Y fíjese que se cortan solo una vez, ¿sí? Porque después el corredor 1 sigue su curso hasta el infinito y el corredor 2 sigue su curso hasta el infinito. Nunca más se van a cortar. O sea, solamente se encuentran aquí y solo aquí, ¿ya? No se cortan ni antes ni después. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿Ya? Bueno, les dejo bueno, aquí estaba la solución del problema. A ver si les muestro la gráfica. Aquí la gráfica está más bonita, así que les voy a mostrar aquí. Ustedes pueden ya ir practicando, ¿cierto? Bueno, aquí está lo que yo les decía, ¿no? Yo llamo T a este T con un gorrito arriba, con una ñau, ¿cierto? Es el tiempo del encuentro, ¿no? Yo le llamo de otra forma, da lo mismo, ¿no? El punto es que tú igualas las X, ¿cierto? Y encuentras esto, ¿no? Ahí te fijas que está 10 segundos y 10.000 metros. Y aquí está el grafiquito. ¿Ya? Este gráfico yo lo hice solamente porque era una prueba. Yo lo hice a escala, digamos. O sea, como debe ser, pero no le pedí al alumno que lo hiciera tan exacto. Le pedí al alumno que lo hiciera así como lo hice yo delante, ¿no? Así como un bosquejo. Pero le puse para ver cómo sería, ¿no? Entonces ahí claramente la curva amarilla es el corredor 2, ¿cierto? Que parte del origen con una pendiente mayor, el doble de mayor, o sea que el doble de inclinada, ¿no? Y el corredor 1 es la línea azul, ¿no? Entonces ahí claramente se encuentran cuando t igual a 10, entonces se fija aquí, ¿sí? Cuando t igual a 10 y cuando hay 10.000 metros. ¿Sí? Ahí está. Eso es todo.
Después aquí hay otro problema, pero este ya tiene que ver con aceleración. Pues bueno, profesor, aún la aceleración la vamos a dejar para la siguiente clase. Ya hemos visto aceleración, pero vamos a dejar los gráficos de aceleración para la siguiente clase. Ahora por lo menos ya hicimos los ejercicios. Bien, estamos entonces. Estamos entonces. Ya, profe. Chao, cuídese. Vale, nos vemos próxima semana. Que esté bien, hasta luego.